El ruido ensordecedor estalla a mi alrededor, como un gigante de metal desgarrándose. Siento cómo el aire se vuelve ácido, una ráfaga caliente me acaricia el rostro mientras las alarmas se disparan, como gritos descontrolados que rasgan la atmósfera. La luz blanca y pulcra de los tubos fluorescentes parpadea, convirtiéndose en destellos de un horror inminente. Los sonidos se confunden en un caos vertiginoso, el metal chirría, las voces de mis compañeros se convierten en ecos distantes. Todo es confuso, fragmentado. Cierro los ojos por un segundo, intentando asimilar lo que está sucediendo, pero el pánico me ahoga. Solo siento la presión del miedo, palpable y frío, como una mano helada en mi pecho. Cuerpos corren en todas direcciones, rostros pálidos, ojos abiertos en un intento de comprender el caos. No puedo pensar, solo siento. Estoy atorado entre imágenes de una vida que parece desvanecerse. La temperatura del lugar se eleva, un calor abrasador. Siento cómo me empuja, cómo se adhiere a mi piel, cada vez más intenso. La bruma oscura del humo se cierne sobre mí, y el aire se torna pesado, enredándose en mi garganta. La respiración se convierte en un esfuerzo titánico, y en un instante de lucidez me doy cuenta de que estoy en el epicentro de una catástrofe, la vorágine de una tragedia que no puedo detener. Las alarmas, desesperadas, se mezclan con los gritos. Echo un vistazo a mis compañeros, sus rostros reflejan el mismo horror, la misma incapacidad. Sin embargo, en el fondo de ese caos, un instante de claridad emerge en mi mente. Debo actuar, debo alertar, pienso, y en esa fracción de segundo siento que el control me es arrancado. Mi cuerpo se mueve por instinto, pero el entorno se desmorona. Oigo el crujir del metal a mis espaldas, un sonido que resuena como un presagio. La luz se distorsiona en visiones fugaces, parte de la estructura explota, flamas danzan en un juego macabro. La lucha por la supervivencia se transforma en una carrera contra algo que no puedo ver, una sombra que se acerca. De repente, el suelo tiembla y una onda de fuerza me lanza al suelo. Caigo, sintiendo el golpe seco y frío del concreto en mi lado. Todo alrededor se convierte en una mezcla de luces que parpadean, como luciérnagas perdidas en la oscuridad de un bosque. El calor se intensifica, y la conciencia de mi vulnerabilidad me resulta abrumadora. En medio de la confusión, un instante de silencio profundo invade el lugar. Todo el ruido se desvanece en un eco distante. La explosión se siente lejana, como un susurro olvidado. Mi respiración se ralentiza. Me encuentro en la penumbra, en una oscuridad que me envuelve, y una paz extraña me traspasa. Ya no hay ruidos, ya no hay dolor, solo el eco de lo que fue, flotando en la nada, una memoria que se disuelve en el horizonte de lo eterno. Me sumerjo en un abismo que se siente a la vez asombroso y aterrador. Así llegué al límite entre la vida y el vacío, dejando atrás un fragmento de mí en ese instante, tal vez para siempre. La oscuridad me envuelve, y en este silencio profundo, una conciencia se despierta. Soy un eco, una sombra perdida en el vacío. Floto entre la vida que conocí y este nuevo estado de ser. Mis recuerdos se entrelazan, revelándose lentamente ante mí, como antiguas imágenes que se niegan a ser olvidadas. Soy un técnico de seguridad, el guardián de vidas en una instalación que muchos consideran una fortaleza. Cada día mi misión era asegurar que todo funcionara como un mecanismo bien aceitado. Mis habilidades y mi conocimiento eran mi escudo contra el desastre. Pero, ¿qué es un escudo contra lo inevitable? Debo actuar, debo alertar, solía decirme antes de cada jornada. Pensaba en el futuro de aquellos que dependían de mí, en el peso de las vidas que podía proteger. Ahora, rivalizo con las sombras del arrepentimiento y la culpa. Estoy atrapado entre mundos, un espectador de mi propia historia, un testigo de mi desvanecimiento. La realidad que conocía ya no existe.
Todo se ha reducido a un eco, a un susurro que se desliza entre los dedos de quienes intentan recordarme. Revivo mi vida antes de la tragedia. La imagen de mis hijos resuena en mi memoria. Cada risa, cada abrazo, cada pequeño triunfo que celebramos juntos. Se siente tan cercano y sin embargo tan distante. Ellos eran el motor que movía mi ser, la esencia misma de mi existencia. Pasábamos horas jugando en el parque, sus risas llenaban el aire con notas de alegría, pequeñas melodías que aún resuenan en mi ser. Mi hija jugando con su muñeca, mi hijo corriendo tras un balón, y yo allí, guardián de sus sonrisas, prometiendo que siempre estaría a su lado. Y mi esposa, sus ojos eran el hogar donde siempre regresaba. Con su sonrisa apacible, ella me anclaba en un mundo que a veces se sentía caótico. Las conversaciones interminables, los silencios compartidos, ese aura de confianza que creamos juntos. En mis recuerdos, el amor se siente intacto, pero la ausencia crea un abismo que pesa. Las palabras se desvanecen en la bruma de mis pensamientos, mientras el eco de su voz se mezcla con el dolor de lo que he perdido. La culpa me atormenta, me pregunto a mí mismo constantemente. ¿Cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo no vi las advertencias que estaban a la vista de todos? Mi mente viaja por los momentos previos, montones de pequeños detalles que ahora brillan en su trágico significado. Los rostros de mis compañeros, tan llenos de vida en un día que terminó en desgracia. Recuerdo a uno de ellos, Carlos, que siempre decía, «Hoy es un día como cualquier otro». Esa frase, ahora tan devastadora, resuena en mi mente como un grito de dolor. El estruendo de la explosión no fue solo una catástrofe física, sino un quiebre en el tejido de mi alma. Aquí, en este limbo, anhelo la conexión de la vida, el calor de la piel de los que amaba, la fragancia de la cena que mi esposa solía preparar. Me pregunto si alguna vez experimentan mi ausencia, si sus corazones sienten la falta de mi presencia. ¿Me recuerdan en momentos de alegría o en sus lágrimas ahogan mis recuerdos? Es un tormento constante. Ver a mi familia avanzar sin mí es una herida abierta. A veces puedo imaginar sus risas, las voces llenas de amor que me llaman, como si de algún modo todavía pudieran sentirme a su lado. Mis hijos, pequeños trozos de mí, que aún buscan en el mundo una guía, con la esperanza de que algún día sus sueños no se desmoronen. No hay palabras para describir el peso de este anhelo. Pero en mis recuerdos hay un destello de luz. Sigo siendo su padre, y en mi silencio quiero que comprendan que mi amor por ellos nunca desapareció. La tristeza se mezcla con una paz extraña. En este estado etéreo, la rabia por lo que perdí se disipa lentamente, y una aceptación profunda comienza a tomar su lugar. En este espacio entre lo vivido y lo que queda, miro hacia atrás, y comprendo que mis acciones, aunque insuficientes, todavía tienen significado. No puedo cambiar lo que sucedió. No puedo regresar y revivir esos momentos con nuevas decisiones. Lo que queda de mí en este instante suspendido es la esperanza de que mis advertencias nunca sean olvidadas, que mis intentos de proteger a otros sigan siendo recordados, que mis palabras se transformen en lecciones valiosas. Quizás en este silencio haya una manera de seguir siendo un guardián, incluso desde este lugar. Quiero ser un faro para quienes aún se enfrentan a la incertidumbre. Cuando la vida avanza, cuando el tiempo se mueve hacia adelante, debo encontrar la manera de ser parte de todo el amor que dejé atrás. Porque eso es lo que soy, un protector, un padre, un esposo. Y aunque mi cuerpo ya no habite este mundo, mi corazón aún late con la misma intensidad. Mis recuerdos son ecos que desean ser escuchados, y en cada una de esas memorias deseo dejar una huella de esperanza. Así, aquí estoy, en este limbo, recordando, sintiendo y anhelando.
con cada susurro llevado por el viento, con cada lágrima que mis seres queridos derraman en mi memoria, sé que mi esencia puede brillar con fuerza. Tal vez no al final del tiempo, pero en los corazones de aquellos que amo, siempre seguiré siendo su guardián, siempre perpetuando el amor que nos unió. Los días previos a la tragedia eran como lapsos de serenidad en un mar de rutina. Recuerdo la mañana antes del desastre, con su luz dorada entrando por la ventana, iluminando cada rincón de mi hogar. El aroma del café recién hecho danzaba en el aire, un perfume cotidiano que siempre me prometía un nuevo comienzo. Los niños estaban alineados en la mesa, sus risas llenando el ambiente con una música que creía eterna. No podía imaginar, en ese momento, que el tiempo se desvanecería en un suspiro. Los pequeños compartían historias de sus días en la escuela, sus ojos brillando con la inocencia de quienes ignoran el fragor de la vida adulta. «Hoy tengo una presentación, papá», decía mi hijo, con su voz entrecortada por la emoción. «Quiero que vengas a verme». Aquella petición resonaba en mis entrañas como una promesa hecha de amor y deseo, un compromiso silencioso que siempre cumplía. Sonreí, asintiendo, sin prestar atención a lo fugaz de esos instantes. Mi hija, siempre tan verde como una flor que busca el sol, me mostró un dibujo que había hecho. Era una representación de nosotros, como una familia feliz, un lugar donde todos encontrábamos refugio. El simple gesto de su arte se convirtió en un recordatorio de lo que verdaderamente importaba. «Mira, papá, eres el más alto porque te quiero mucho», dijo ella, mientras su sonrisa iluminaba mi día. En ese momento no había lugar para el miedo ni para las sombras. Más tarde, el tiempo parecía deslizarse sin prisa. Aquella tarde pasé un rato en el jardín. Puse mis manos en la tierra, sintiendo la vitalidad de las plantas, el ciclo de vida en el que estaba inmerso. En un mundo que a menudo corre desbocado, aquí, en este espacio, todo florece, pensé. Miré hacia el cielo y agradecí por la paz que rodeaba a mi familia. No tenía idea de que aquellas horas serían mis últimos vestigios de normalidad. Al caer la noche, el bullicio de mis hijos se desvaneció, dando paso al suave murmullo del hogar. Mi esposa y yo intercambiamos miradas, cómplices, sabiendo que esta era nuestra vida, una danza diaria compuesta de risas, lágrimas y sueños. Hablamos de las necesidades del hogar, de las actividades escolares, de las esperanzas y expectativas que todos llevábamos a cuestas. Ella menciona una cena familiar el fin de semana, como un faro de esperanza ante la rutina del trabajo. «Celebraremos con una tarta de chocolate», dijo, y sentí que el calor de su voz me envolvía en una atmósfera familiar reconfortante. No hay nada más poderoso que esos momentos de simplicidad. Todo era un acorde perfecto que vibraba en el aire. Cuanto más pensaba en lo que sería necesario hacer al día siguiente, más aliviado me sentía. Sin embargo, las sombras ya comenzaban a dibujar su vestigio en el horizonte de aquella vida que parecía inquebrantable. El día del accidente comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano como lo hacía siempre y mi cuerpo se movía como una máquina sincera. El café, los bocadillos que preparaba para mis hijos, el abrigo en el perchero, todo era parte de un ritual inamovible. Pero esa mañana algo me pareció diferente. Tal vez fue el reflejo en el cristal de la ventana cuando salí, un ligero ardor en mi pecho que me hizo pensar que el día tendría un peso distinto. Recorrí la ciudad para llegar a la instalación. Se sentía como una marcha de rutina, un día más en el trabajo. El tráfico, las luces encendidas, el sonido de los claxon resonando como una sinfonía injusta en mis oídos. Despreciaba ese bullicio cotidiano, pero era una parte necesaria del ciclo. Al llegar, me encontré con mis compañeros, todos sumidos en la misma apatía, en el mismo bullicio incesante de la rutina. «¿Listo para otro día?», bromeó un amigo. «Por supuesto», respondí, sin saber que, en instantes, todo cambiaría. Mientras la jornada avanzaba, las alarmas sonaban a intervalos regulares. Era siempre el mismo patrón, el mismo ruido de fondo. Pero ese día había una inquietud en el aire, un susurro que me decía que algo no iba bien.
Las máquinas parecían tener vida propia, manifestando un comportamiento errático cuando nadie estaba mirando. No estaba solo en mi sensación de inquietud. Algunos de mis compañeros compartían miradas de preocupación. Fue entonces cuando el aire se volvió denso y acechante. Cada ruido de fondo se entremezclaba en un único grito de advertencia que resonaba en mis pensamientos. Debo actuar, debo alertar, repetí mentalmente, pero las palabras se desvanecieron en el abismo de lo que estaba por venir. Esa tarde se volvería una tormenta que transformaría nuestras vidas para siempre. En retrospectiva, esos momentos de rutina, entrelazados en la cotidianidad, se convirtieron en una espina que me atraviesa el alma. Lo que parece trivial puede convertirse en un eterno eco. Cada pequeña decisión, cada mirada hacia mis hijos, cada conversación con mi esposa, eran potencias ocultas. La fragilidad de la vida nunca fue más evidente. Tenía que haber visto las advertencias, pero en ese momento todo pasé por alto. Y ahora, aquí estoy, atrapado en esta neblina de recuerdos, buscando sentido en lo irreparable. El día del accidente se desenvuelve en un tapiz de momentos que, al mirar atrás, parecen aumentar su peso con cada recuerdo. Recuerdo cómo cada ruido de fondo se entrelazó con una extraña sensación de presagio. Las máquinas zumbaban, eso era cotidiano, pero algo en esa vibración parecía diferente. Un zumbido errático, como el canto de una criatura en peligro, advertía de la tormenta que estaba por desatarse. Aquel martes, el aire espeso se llenaba de una angustia que yo no lograba definir, pero que se presentó, imponente, como un espectro en la penumbra. Al llegar a la instalación, un sudor frío se mezcló con la rutina de mi jornada habitual. La risa y el bullicio de mis compañeros eran una parte familiar del día, pero entre las sonrisas registré el titubeo de una mirada preocupada en sus rostros. ¿Listo para otro día?, bromeó un amigo, mientras, nombre del amigo, se afanaba en su estación de trabajo. Por supuesto, respondí, aunque mis palabras ocultaban un nudo en mi garganta. La rutina se apoderaba de nosotros y se reía de las inquietudes que nos invadían. Las alarmas comenzaron a sonar a intervalos regulares, como el latido de un corazón ansioso, pero ese día había algo más, un eco persistente, casi un lamento. Las máquinas, que normalmente obedecían a la perfección, ahora parecían tener voluntad propia. Intenté concentrarme en las tareas que había programado, pero mi mente se debatía entre lo mundano y lo extraordinario. Todos parecían continuar con su labor. La mayoría ignoraba las advertencias que danzaban entre los cables expuestos y los ruidos desorientadores. El tiempo se estiraba, cada minuto se convertía en una eternidad. De repente, la atmósfera se tornó densamente abrumadora. La sensación era tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Un silencio inquietante se deslizó entre los pasillos, y todos los sonidos habían sido ahogados por una inquietud abrumadora. Las miradas se cruzaban. En los rostros de mis colegas había un atisbo de ansiedad que me instaba a actuar. Debo alertar, repetí en voz baja, mientras el sudor comenzaba a empaparme la frente, un manifiesto temor que se alzaba por encima de la cotidianidad. Sin embargo, esa voz alarmada fue rápidamente relegada a un rincón sombrío de mi conciencia. Fue entonces cuando el mundo como lo conocía se precipitó al abismo. Vi la chispa, un destello que disparó un grito ahogado en mi pecho. La explosión fue un rugido salvaje, devorando el aire a su paso. Mi mente se negó a procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Todo se tornó un caos de fuego y metal. La estructura crujió y el sonido pareció una sinfonía de destrucción. Las luces titilaron en un intento por sobrevivir, pero sucumbieron al estruendo de la catástrofe. El suelo tembló bajo mis pies, y antes de darme cuenta, el impacto me lanzó al suelo. Todo se tornó un vórtice de gritos, el horror irrumpe en mí como una ola, y en el estruendo de la explosión me encontré en el centro de un tumulto de enemigos invisibles. Recuerdo el retumbar en mis oídos, una especie de requiem que se mezclaba con el llanto desesperado de mis compañeros. En ese oscuro laberinto de emociones, la angustia se tornó palpable.
Me encontraba rodeado de caos. La gente corría, la luz del día quedó sepultada en una neblina oscurísima, y el destino parecía escurrirse entre los dedos de aquellos que intentaban salvarse. El reloj, pensé, sintiendo su peso en mi bolsillo. Era un regalo de mi esposa, un objeto tan trivial en su simpleza, pero ahora, en medio de la devastación, simbolizaba la vida que había construido. Ese pequeño y anodino objeto se convirtió en una promesa de amor que traté de abrazar en medio de la tragedia. Sufrí en silencio, atrapado en esa nube de desolación. El tiempo se detuvo. Flotaba en un estado intermedio entre la vida y el vacío, observando el horror de mi alrededor. Algunos de mis compañeros estaban heridos, otros se habían rendido ante la tragedia. En ese momento surrealista, fui incapaz de procesar el caos. Noté el eco de sus gritos resonar en mi alma, un eco que me conduciría a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Mi cuerpo se sentía ligero mientras mi mente era un torbellino de recuerdos. Entonces, mientras la tormenta finalmente comenzaba a aquietarse, el silencio se adueñó de mí. El instante de la explosión me había arrancado de la vida, me había liberado de mis ataduras terrenales. Sin embargo, una sensación de amor inundó mi ser, recordándome cada mirada cargada de cariño que había compartido con mis hijos antes de dejar el hogar esa mañana. En esta nueva dimensión, observé cómo los hombres y mujeres luchaban por salir. Había heroísmo en el aire, unidad en la adversidad. Las pequeñas acciones de los que aún tenían valor para permanecer que iluminaban el gris de mi existencia en esos instantes. Un grupo formó un lazo de unión para ayudar a los que quedaron atrás, un avance colectivo a lo largo de esa ruta repleta de sombras. Sin embargo, todo lo que presenciaba también representaba mi propia impotencia. Mientras el tiempo continuaba fluyendo en la realidad, yo me encontraba suspendido en el eco del caos, donde las imágenes de mis seres queridos inundaban mi mente. Mis hijos, la imagen de sus sonrisas en el jardín, mis días llenos de promesas se transformaron en un vórtice de recuerdos que gritaban su nombre. Así, mientras el dolor se desvanecía y entonces un intenso silencio me envolvía, me di cuenta de que el reloj había dejado de marcar el tiempo. Mi mundo de amor y risas había quedado atrapado entre las ruinas de un destino no deseado. A través de cada lágrima que mis hijos derramaran en mi memoria, deseé que supieran que había asumido el papel de su guardián, incluso en la muerte, y que en cada segundo de su existencia yo seguiría amándolos. En el final de mis días, ese deseo se había transformado en mi legado, un eco que, como un faro, iluminaba las profundidades del amor que siempre habíamos compartido. Dentro del estruendo de la tragedia, la noción misma de tiempo se había vuelto análoga a la sensación de velocidad en un sueño. Ya no existía ese concepto de pasado o futuro. Lo que me rodeaba era una amalgama de recuerdos y emociones enredadas, un laberinto oscuro que apenas empezaba a comprender. Era irónico cómo en el clímax del dolor, mis instintos humanos aún buscaban aferrarse a ese amor. La última visión que tengo de esa realidad es un hilo de luz, una rendija dorada que iluminaba la oscuridad de mi mente. Los ecos de las risas de mis hijos parecían resonar en el aire, un recordatorio de lo que había perdido. Si pudiera hacer algo más, pensé, si al menos pudiera comunicarles lo que siento. Pero en ese instante de desesperación, un nuevo impulso comenzó a surgir en mí. La determinación de no dejar que este dolor fuera en vano. Recordé la promesa de protección que siempre había hecho a mis hijos, y la imagen de mi esposa sosteniendo sus manos se apoderó de mí. No puedo irme así, me dije. La necesidad de actuar, de dejar un rastro, se convirtió en un torrente emocional en mi pecho. No sabía cómo ni por qué, pero algo dentro de mí pidió una despedida. Un gesto que representaría un último acto de amor, un intento de asegurarles que nunca estarían solos. El instante llegó, ese último acto de entrega. A medida que el mundo que conocía se desvanecía, sentí que debía establecer un vínculo con ellos,
que debía dejar un mensaje que sobreviviera más allá de esta tragedia. En un acto silencioso, casi como un susurro, visualicé el anillo que siempre llevaba, ese símbolo que había intercambiado con mi esposa en nuestro matrimonio. Era un compromiso de amor eterno, y ahora se convertía en una fuente de esperanza que, al igual que mi propia esencia, deseaba perpetuar. La calidez de ese objeto metálico fue un ancla en medio del caos. Busqué hacer lo imposible, y en ese instante me encontré en la necesidad apremiante de esconderlo. Si alguien encuentra esto, tal vez comprenda, tal vez pueda sentir mi amor. Tal vez, pensé, mientras me movía con la ligereza de una sombra que busca dejar una marca. Con un esfuerzo angustioso, busqué ocultar el anillo en un lugar donde, quizás, mis seres queridos pudieran hallarlo. Un árbol que plantamos juntos en el jardín, una señal de que mi amor perdurara más allá de cualquier catástrofe. Un soplo de determinación atravesó mi ser. «Dejen que me encuentren», grité en mi mente, proyectando mis deseos hacia el mundo. Mientras las paredes y el cosmos se desmoronaban a mi alrededor, sentí que el calor y la energía que emanaban de mi deseo se transformaron en un lazo que unía mi esencia a la tierra en la que había sembrado tantos recuerdos. En ese momento de desesperación, el amor se convirtió en la brújula que me guiaba. De repente, el caos comenzó a perder su dominio sobre mí. Era como si la conexión con mis hijos, esos latidos grabados en mi alma, estuvieran impulsando la desesperanza hacia un nuevo horizonte. En ese mar de confusión, buscaba transmitirles la fuerza que había encontrado entre la vida y la muerte. En esta realidad suspendida, todo se sentía posible. El amor desbordaba en mi pecho como un torrente incontrolable. Dejé de lado mis temores y vi a mis compañeros alrededor, peleando como guerreros en un campo de batalla. Observé las acciones heroicas que valerosamente intentaban rescatar a los heridos, ayudándose mutuamente en medio de esa tormenta. El sentido de humanidad se desbordaba y su valentía resonaba tan intensamente que la tristeza se transformó en un susurro de esperanza. En los momentos más oscuros, el espíritu del amor humano había sobrenadado, y mientras los minutos se deslizaban, comprendí que aún podía ser parte de ello. Con cada pensamiento positivo que mantenía en mi corazón, fortalecía ese hilo de amor que me conectaba con mis hijos. A pesar de la tragedia, aquellos momentos de amor compartidos comenzaron a ganar vida en mí. Mi deseo de ser su protector, incluso en la muerte, comenzó a transformarse en un lazo que trascendía la conexión física. Mientras recorría ese último acto de despedida, un nuevo sentido de propósito se erguía en mi ser. Al hacerlo, también enviaba un mensaje al universo de que la vida, a pesar de lo efímera, contenía destellos de luz aún en las sombras. De manera repentina, sentí como si una figura familiar se acercara a mí. Como un eco lejano, sus ojos me buscaban entre la multitud. Era mi esposa. Su corazón latía con la desesperación y el amor que siempre la había caracterizado. Mi ser anhelaba volver a abrazarla. Sentí una fuerza renovada. La imagen de su rostro luminiscente, dispuesta a brindar consuelo a nuestros hijos, me envolvió como un manto. Aunque atrapado en mi limbo de recuerdos y emociones, su presencia se volvía un hilo conductor entre mi existencia y la realidad que había dejado atrás. No podía quedarme de brazos cruzados. Atado a su esencia, anhelé que sintiera lo que yo había sentido. Deseaba que mis hijos echaran mano a nuestros momentos compartidos. En ese instante, la imagen de nosotros como familia reunida volvió a aparecer. Una esperanza que me impulsó a actuar incluso en el abismo. Así, en medio de la caída, busqué lanzar un último gesto significativo. Apreté el reloj en mi mano, cerré los ojos y dejé que las memorias fluyeran. Ese torrente de amor y esperanza que había cosechado a lo largo de mi vida. Con cada lágrima y susurro, deseaba que aquellos a quienes dejaba atrás entendieran que jamás estaría verdaderamente ausente. Quizás, cuando lleguen a hallarlo, podrán escuchar los ecos de mi amor. Quizás, aunque el tiempo no me permita estar a su lado, mis palabras permanecerán como las huellas en su corazón, ansié.
En este limbo lleno de silencio, decidí que el amor era mi legado y que siempre podría ser parte de sus vidas. Y así, en medio del caos, el eco de mi último acto intentaba resonar, iluminando el camino que pronto esperaría. Sentí que mis hijos, a pesar de la distancia física, siempre serían el refugio en donde el fuego de nuestro amor perduraría. Porque esa noche, mientras enfrentaba el umbral entre la vida y la muerte, comprendí que, aunque sus risas podían ser ese eco lejano, siempre seguiría siendo su guardián, un lazo de amor que jamás se desharía. Y así, mientras sumergía mis pensamientos en ese mar de amor y recuerdos, me di cuenta de que la realidad se desvanecía cada vez más. La explosión, el caos, todo se había convertido en un eco distante, y yo aún me mantenía suspendido entre esos dos mundos, uno lleno de vida y el otro un abismo nebuloso que se encontraba justo al alcance de mi ser. La sensación de ligereza incrementó, la presión en mi pecho dio paso a un aliento fresco que prometía una nueva forma de existencia. En esta dimensión extraña y llena de fragmentos de recuerdos, cada imagen de mi vida se volvió extremadamente clara. Cenas familiares, risas resonando en nuestra sala de estar, el suave aroma de la comida cocinándose, los abrazos apresurados al despertarme temprano, esos momentos fugaces que antes pasaban desapercibidos. En este estado etéreo lo comprendí con una intensidad escalofriante. Era un viaje hacia la esencia. En el silencio que me rodeaba, el amor florecía y se convertía en un faro que iluminaba mi camino hacia la liberación. Mientras contemplaba a mi esposa, su silueta reflejaba la desesperación. El universo parecía haber detenido su curso, y me sentí como un espectador de mi propia vida. Los ecos de mis risas y mis lágrimas vibraban en la atmósfera. Observé cómo la lucha de mis compañeros se tornaba un símbolo de esperanza y resistencia. Aún en medio de la tragedia, aún existía la gentileza. La determinación de mis seres queridos resonaba como un canto, una promesa de que la vida continuaba, incluso en la oscuridad. El caos se había apoderado del lugar que una vez consideré seguro. Era un campo de batalla en el que los héroes se levantaban inconscientemente entre el horror, luchando por aquellos atrapados por la sombra. El tiempo, una vez maestro de nuestras vidas, se transformó en un concepto irrelevante, momento en el que el pasado, el presente y el futuro se unían en una ronda interminable. Ahora, yo observaba cómo los hombres y mujeres, llenos de valor, arriesgaban sus vidas por aquellos a quienes amaban. Sentí como todo vibraba con la energía de un profundo amor compartido. En ese instante, mi mente vagaba por cómo mis hijos crecerían sin mí. El eco de sus risas, de sus preguntas sinceras, resonaban en mis oídos como un suave murmullo que me llamaba. Mi deseo de permanecer en sus vidas, a pesar de lo que había ocurrido, se hizo más fuerte. Quería que supieran que, incluso si ya no podía abrazarlos, mi esencia viviría en cada esquina de su mundo. Con cada pensamiento, algo en mí anhelaba conectar nuevamente, aunque solo tuviera un hilo de consuelo. En este limbo, comencé a observar cómo las personas luchaban, y a medida que cada destello de luz se iluminaba y moría, sentí un impulso. Las membranas entre mi ser y la realidad se volvían permeables, un eco entre vidas que se enlazaban de maneras que antes no hubiera podido imaginar. Recorrí con los ojos cada rincón de ese lugar. El dolor compartido y las historias de lucha resonaban, vistiéndolo todo en un velo tangible, mientras los recuerdos de la risa familiar se mezclaban con las escenas de valentía y sacrificio. La figura de mi esposa seguía girando en mi mente, buscando respuestas en medio de la polvareda. Recordé su sonrisa calma y cómo se iluminaba al mirar a nuestros hijos. Ellos serían nuestro legado, siempre unidos por los recuerdos que habíamos creado juntos. Ahora, observando desde este estado etéreo, comencé a entrelazar esos sentidos, la fragilidad de la vida que había conocido, el amor que había cultivado, la lucha por la supervivencia.
Encontré un camino hacia el perdón, hacia la reconciliación con lo que había sucedido. Entendí en ese momento profundo y trascendental que estaba destinado a dejarles un mensaje. Si acaso existía una manera de que mis hijos, al enfrentar el dolor y la pérdida, pudieran recibir la esencia de mi amor, quizás encontrarían consuelo en el dolor que causé inconscientemente. Y así, con cada lágrima que permanecía en mi memoria, me comprometí a enviar un mensaje a través del aire. Recuerden las risas y nunca dejen de soñar. Mientras la figura de mi esposa se desdibujaba entre el bullicio, su alma me llevó a un balance entre el amor y el dolor. Confirmé que mi amor por ellos nutrió el vínculo eternamente. Quería que supieran que sería el viento que acariciaría sus mejillas al despertar por la mañana. Sería la luz que filtraba a través de las hojas de aquellos árboles que un día plantamos juntos. Y aunque el tiempo pudiera separarnos, había encontrado la forma de demostrarles que siempre permanecería a su lado. En este estadio de existencia, comencé a sentir una certeza renovada. La dualidad entre vivir y morir se tornaba difusa. La esencia del amor no se limita a un cuerpo mortal. Se amplía, se transforma y continúa reviviendo en cada acto de bondad, en cada sonrisa compartida, en cada recuerdo que florece en la memoria. Quería enmarcar mis enseñanzas en su corazón como una forma de ser presente en su vida. Vivir con amor, vivir con esperanza. Los ecos del anterior miedo comenzaron a desvanecerse mientras la luz del amor se transformaba en un faro. Mi esencia comenzó a elevarse en un sentido de libertad. Las sombras que me habían mantenido cautivo se disolvieron. Un recordatorio de que la vida es un ciclo que se repite, una danza en la que todos somos protagonistas, a pesar de la tragedia. La vida seguiría, aunque yo no estuviera físicamente. Entre el caos emergió la tranquilidad. Aprendí a aceptar. El amor es un poder que trasciende las barreras del tiempo y la muerte. Sentí como mi corazón, ahora libre de ataduras, emanaba un resplandor sereno, una paz inesperada. Mientras el universo me absorbía, dejé que ese amor se convirtió en mis alas, un eco fugaz que resonaría eternamente, iluminando el sendero de aquellos que había dejado atrás. Así, suspendido entre recuerdos, me desprendí de mi horror, y dejé que amor diera paso a la paz, mi verdadero final en la inmensidad del tiempo. En aquel instante de transformación y liberación, comencé a percibir un cambio en la atmósfera a mi alrededor. El bullicio del caos fue reemplazado por un suave murmullo, como si las voces y risas de mis seres queridos comenzaran a entrelazarse con la brisa. Era una canción lejana que resonaba en mi espíritu, un recordatorio de las vidas que aún continuaban, del amor que permanecía. Me dejé llevar por ese nuevo flujo de energía. Cada onda me empujaba hacia adelante, hacia el amor y la esperanza que había dejado atrás. Vi entonces cómo en la distancia la figura de mi esposa se acercaba nuevamente. Su rostro estaba bañado en luz, y por un momento su desesperación se tornó en una sonrisa llena de paz y comprensión. En esos ojos que alguna vez fueron mi refugio, adiviné que ella también estaba percibiendo la conexión que perduraría a pesar de la separación física. En esta nueva dimensión, algo me zarandeó, y comprendí que al final de todo lo que había sido, el amor no solo se conservaba en los recuerdos, sino que se manifestaba de maneras inesperadas. De repente, vi a mis hijos jugar en nuestro jardín. Eran aquellas risas que anhelaba recordar, ese eco de su infancia que me llenaba de alegría. Se movían con una ligera despreocupación, ajenos al oscuro detrito de la tragedia que había marcado nuestras vidas. Siempre estaré aquí, susurré al viento, deseando que la brisa les llevara mis palabras. Observé cómo uno de mis pequeños, nombre del hijo, se detenía para tocar las hojas de ese árbol que habíamos plantado juntos. Mediante esta red de amor, comprendí que la vida continuaba, y su inocencia florecía en cada rincón de nuestro hogar. Al hacerlo, sentí una oleada de paz que se despliega por cada fibra de mi ser. Mientras los momentos transcurrían, experimenté la unión de los tiempos.
Mi espíritu se conectó al presente como si todo lo que había vivido se entrelazara en una trama que trasciende vida y muerte. Las memorias, los momentos compartidos, resonaban en un eco vibrante que se difuminaba en el aire. Emanaba una verdad sencilla pero profunda: el amor verdadero jamás desaparece. La imagen de mis hijos corriendo libres se transformó en un símbolo de esperanza para mí. Era un lazo que me conducía de vuelta a la esencia de lo que realmente importa. Podía ver cómo los colores de la vida brillaban intensamente a su alrededor como un reflejo de las promesas que había hecho. Nunca dejaré de ser su protector, reafirmé. La luz a mi alrededor se tornó más brillante mientras me dirigía hacia ellos. Esa luz era como un abrazo cálido que me rodeaba, como un recordatorio de que siempre existirá en la historia compartida que hemos creado juntos. En ese momento, el reloj que había dejado atrás comenzó a sonar en mi memoria, y las agujas danzaban al compás de este nuevo ritmo. Entendí que no necesitaba ser físico para permanecer en sus corazones, simplemente debía ser parte de su vida. Visualicé a nombre de la esposa con los niños. Las risas se alzaban en un himno de unión que llegaba a mis oídos. En la distancia, parecía que estaba viendo escenas de mi vida, pero ahora desde una perspectiva fresca. El amor que habíamos cultivado, las luchas enfrentadas juntos, todo convergiendo en un hermoso juego de luces. Comprendí que aquello que había sentido, perdido o olvidado se entrelazaba con cada bocanada de aire de ese momento. Decidí ser el eco que acompaña cada paso de mis hijos, el viento que acaricia sus mejillas al correr, la luz que los guía en momentos de oscuridad. El amor se convirtió en mi esencia, la forma en que continuaría existiendo. Como sus risas jugarían a las sombras de los árboles que un día plantamos, así se perpetuaría nuestro vínculo en cada rincón de su ser. Mientras me adentraba cada vez más en ese sentimiento de unión, vi que el horizonte comenzaba a expandirse, y el eco de mis palabras se tornaba más claro y resonante. Entendí que mi legado no sería solo una carga, sino una fuerza que ayudaría a mis hijos a enfrentar la vida. La vida de mis seres queridos continuaría, y con ella mi amor seguiría vivo. Cada día es un nuevo comienzo, pensé, una frase que susurraría a sus corazones cada vez que los vientos soplan a su favor. Así, mientras me desprendía de las sombras del pasado, supe con certeza que estaba listo para dejar este tiempo atrás y emprender mi viaje al más allá. La paz inundó mi ser y, entre destellos de luz, me elevé, como un susurro de amor que se pierde en el viento, deseando que aquellos que dejaba atrás encontraran la fortaleza para recordar que siempre estaré con ellos. Finalmente, mientras me alejaba de este mundo, comprendí que el amor es lo que mantiene unida a la vida, un eco perpetuo que se desliza a través de los años. Hasta siempre, murmuré, dejando que mi esencia se fundiera en la luz. Un simple y eterno faro que brilla en las memorias, iluminando el camino de aquellos que amé.